En la línea de lo imposible, todos los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana, ovnis, parapsicología, criminología, casos sin resolver. Willy, Jorge y Victoria Prieto en la línea de lo imposible. Todos los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana en Radio Faro. Muy buenos días, 11 menos 10 de la mañana. Victoria cada día nos hace empezar más tarde, pero bueno, son cosas del directo. Feliz sábado, 25 graditos en el termómetro. Quien les habla, Willy Jorge, en una nueva edición de La Línea de lo Imposible. Con nosotros, como siempre, Victoria Prieto. Victoria, buenos días. Muy buenos días, Willy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, seguimos. Sí. ¿Y en los controles? ¡Qué cara dura! Hoy, Perdonen, pero qué cara dura. No me deja ni hablar para que no le conteste. Buenos días, feliz sábado. Hay unas pequeñas interferencias, Victoria, creo que de tu micrófono. A ver, Victoria, si me escuchas. Buenos días. Buenos días, Nere. Es que no me han dejado ni presentarte, ¿te das cuenta? ¿Cómo está usted, don Willy? Buenos días. Victoria, tranquila. ¿Sabes? Porque llevo siguiéndoles todo este tiempo, ¿ok? Y siempre te echa la culpa a ti cuando yo soy testigo que el culpable es él. Bueno, perdón. Gracias, señor, gracias. Mujeres al poder. Siempre. Pero bueno. Oye, y otra cosa, Willy, acuérdate que ya estoy en el control, o sea... Ya estás en el control, ya me puedes quitar el micro. Exactamente. Acabo de meter interferencias a Victoria ahí. No. Hemos tenido un póster aquí en Radio Faro. Pero bueno, no, siendo la línea de lo imposible, pues Cualquier pues cosa puede pasar, ¿verdad? Oye, encantada, bienvenida. encantada de verlo. Bienvenida, bien seguir hallada. oyéndolo. Gracias, Willy. Sé que me has echado de menos todos los sábados. Claro. Sé que me has echado de menos. Siempre se te echa de menos, oíste, las ondas se te echa de menos. Y seguro que los oyentes también te han echado de menos, ¿no? Bueno, yo como siempre digo, que a mí nadie me oye, no tengo problema. No te oye nada de qué va. Bueno, Nere, ya estás recuperada, ya estás con tu batiburrillo, que los oyentes lo sepan, que empezaste esta semana con tu batiburrillo. Y bueno, que ya puedes... Un batiburrillo que comienza bastante cargadito de actualidad política y a la orden de día. ¿Qué tiempos más convulsos para la línea de lo imposible, eh? Pues sí, hay muchos misterios que resolver. Sí. Ya más actuales. Sí, es verdad. Bueno, decimos a nuestros oyentes, les facilitamos cómo pueden contactar con nosotros y cómo pueden... estoy llorando, Victoria. Estoy llorando de pena, Victoria. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Willy Jorge? Le decimos a nuestros oyentes porque recuerden que este programa es participativo, lo hacemos gracias a los comentarios que nos envían a través de redes sociales y pueden contactar con nosotros a través de Facebook Radio Faro Canarias, a través de Twitter @Radio Faro Sur, a través de nuestro correo electrónico info@radiofaro.es y a través de nuestro WhatsApp 685-284-848. Empezamos con la línea de lo imposible. Pues en este sábado vamos a hablar de esos misteriosos aviones desaparecidos, pero no le he dado los buenos días a nuestros oyentes como se merece. Hombre, efectivamente. Empezamos nuestra línea del imposible. Besitos para ella, mua, mua, mua. Abrazos para ellos, pla, pla, pla. Y ahora sí, Victoria, vamos a hablar. Este programa de hoy va a estar basado en esos misteriosos casos de aviones desaparecidos. Efectivamente. Desaparecen, ¿por qué desaparecen? ¿Dónde van? ¿Son víctimas de accidentes? ¿Son víctimas de abducciones? Vamos a ver si el programa de hoy nos sirve para esclarecer algo. Son accidentes aéreos, porque recordemos aquel famoso avión de hará unos años que desapareció en el océano... ¿En cuál fue? En el océano Índico, me parece. Y todavía, recuperaron algo de fuselaje que dicen que pertenecía al avión, pero desapareció y no se sabe totalmente. Pero hay varios casos en la aviación que nos han llamado la atención y es de lo que vamos a hablar. Pues empecemos, ilústranos. Pues mira, vamos a hablar primeramente del Stardust.
El 2 de agosto de 1947, un avión de la British South American Airways, en viaje desde Buenos Aires a Santiago de Chile, emitió un enigmático mensaje por radio, Stendek. Luego desapareció. 50 años más tarde, sus restos se encontraron atrapados en un glaciar de los Andes a 5.000 metros de altura. Todavía hoy lo que le ocurrió al Stardust sigue siendo un misterio. La historia de este vuelo parece sacada de una novela de espía. No hacía mucho que había terminado la guerra y de hecho la tripulación del avión, un Avro Lancaster, tenía muchas horas de servicio en misiones de combate. El trayecto era rutinario y tanto el capitán Reginald James Cook como su segundo a bordo, Donald Checklin, y el copiloto Norman Hilton tenían experiencia suficiente como para afrontar cualquier imprevisto. Los pasajeros formaban un grupo peculiar, quizá demasiado. Qasis Sacid Atalad, un palestino que regresaba de su tierra natal tras el funeral de su madre. Supuestamente, en el forro de su abrigo llevaba escondido un diamante de gran tamaño. Chad Gudelman, un hombre de negocios británico que viajaba con su amigo Harald Pagg. Que este era un playboy suizo y también hombre de negocios, amigo del anterior. Hablaba varios idiomas y volvía de un viaje destinado a establecer relaciones comerciales. Marta Limper, emigrante alemana, regresaba a Chile con las cenizas de su marido. Se rumoreó que se trataba de un simpatizante nazi, incluso un espía. Paul Simpson, un diplomático que trabajaba para la corona británica y llevaba una importante valija de documentos para su embajada en Chile. Y Peter Young, agente de empresa Dunlop en América del Sur y antiguo tutor del príncipe Miguel de Rumanía. Por si esto fuera poco, el avión podría haber llevado un cargamento de oro no declarado en sus bodegas. Las tensas relaciones entre Gran Bretaña y Argentina en aquellos tiempos justificarían el secretismo y que los viajeros tuviesen unas biografías tan pintorescas, por decirlo así. Uno o varios de ellos podrían haber sido agentes del servicio secreto destinados a vigilar los movimientos de los demás. El último mensaje, enviado por código Morse, añade una pieza más al puzzle. ¿Qué significaba Stente? Repetido 3 veces antes de que la misión se cortase. Las abreviaturas empleadas en la época no arrojaban mucha luz, aunque hay quien sugiere que se trataba de un simple aviso de cierre de comunicación. Si es así, ¿por qué repetirlo 3 veces? Otras teorías apuntan a que el código avisaba del inicio del descenso, después de la ascensión de 6.000 metros necesaria para superar los Andes. Los fuertes y repentinos vientos de la zona, sumados a la falta de visibilidad, podrían haber confundido al piloto, haciéndole calcular mal su posición. El glaciar había surgido entre la niebla con demasiada rapidez como para variar el rumbo y el choque habría sido inevitable. La avalancha subsiguiente habría cubierto los restos del aparato y su cargo, ocultándolos hasta nuestros días. El Stardust era un Avro 691 Lancastrian, versión civil del famoso bombardero Lancaster de la Segunda Guerra Mundial. Disculpe, la British South American Airways contaba con 6 de estos aparatos. El 30 de julio de 1947, el vuelo CS-59 de la British South American Airways salió desde el aeropuerto de Hayward, en Londres, con 2 pasajeros a bordo. Uno de ellos era un agente del Tesoro, Paul Simon, de quien se supone llevaba una remesa de oro en barra en las bodegas de la aeronave. La otra pasajera era la alemana, Marta Limpert. La tripulación la componían su capitán Reginald James Cook, quien tenía una experiencia de más de 90 misiones de guerra y había atravesado los Andes en 8 oportunidades como copiloto, la mayoría en un Avro Lancaster. El primer oficial, Donald Chicklin, contaba con 36 misiones de combate. Componían además la tripulación el copiloto Norman Hilton, el radionavegante Dennis Harmer y el sobrecargo Iris Adams. El vuelo tomaría más de 30 horas sobre el mar y transcurrió sin incidente, haciendo escala en la isla Ascensión y luego a lo largo del Atlántico. Se hizo parada en un aeropuerto de Morón y hay un registro de viaje para 6 pasajeros extras con destino Santiago de Chile. En total, 12 personas las que emprenden el último trayecto sobre los Andes. Tanto en los aeropuertos de Londres y Buenos Aires, la tripulación había recibido instrucciones de vuelo seguro precisas para que el cruce de los Andes no se realizara por la ruta vía Mendoza o directa, a menos que las condiciones meteorológicas fueran adecuadas. Las otras rutas alternativas eran por San Juan y por el paso El Planchón Curicó.
El avión es reabastecido durante la noche con unos 5.220 litros de combustible de aviación, lo que le permitía una autonomía de vuelo de unas 6 horas con 45 minutos, mientras pasajeros y tripulación pernoctaban. Por la mañana, a las 10:30 del 2 de agosto de 1947, despegó rumbo a Santiago de Chile. El trayecto debería durar solo 3 horas con 50 minutos y deberían aterrizar a las 3:15 de la tarde en Los Cerrillos. El Stardust tomó rumbo directo, dado que las condiciones meteorológicas son aceptables hasta Mendoza. El Abro cruzó la Pampa a una altura de 3.000 metros y luego ascendió a la altitud de crucero de 7.000, al acercarse a los primeros cordones de la cordillera de los Andes. La torre de control de los Tamarindos, hoy aeropuerto de Plumerillo en Mendoza, dio aviso de un frente de tormenta que azotaba la cordillera directamente en la ruta. A pesar de ello, el avión inició el escalamiento de la cordillera sobre el cerro Tupungato, contraviniendo instrucciones de seguridad. A las 2, el aparato reportó a Mendoza e informó tiempo borrascoso y turbulencias. La altitud era de 7.200 metros y que aún le faltaban solo 45 minutos de viaje. Este es el último mensaje radiado de voz. A las 2:30, los pilotos ingleses contactaron con el aeropuerto de Los Cerrillos, en Chile. A las 3, el avión radió un mensaje cifrado misterioso en código Morse, STENDEC, Stendek. Se repitió 2 veces más, lo que trajo confusión en Los Cerrillos a no saber darle interpretación al mensaje. El avión jamás llegó. Se inició un reconocimiento por el lado argentino de la ruta por parte de un Spitfire argentino, modificado del tipo MK-11, comandado por James Story, quien había sido compañero del piloto Reginald Cook en la RAF. La ardua búsqueda se extendió hasta el 21 de agosto y no hubo resultado. El avión se esfumó sin dejar rastro, desapareciendo de tal modo que no fue encontrado hasta 5 décadas después. La zona de búsqueda incluía el sector de Tupungato, en que después se supo que se había producido el choque, pero no se encontraron restos algunos. Esto mantuvo el vuelo como un misterio total durante más de 50 años. Ha habido infinidad de teorías y suposiciones sobre la causa de la desaparición del Stardust, incluyendo teorías conspirativas tales como el sabotaje industrial entre aerolíneas o incluso que el avión hubiese sido abducido por un ovni. La tripulación del aparato estaba compuesta por expertos veteranos que habían servido en la RAF durante la Segunda Guerra Mundial con cientos de horas de vuelo, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. El propio capitán era un experimentado piloto y el avión tenía menos de 2 años. Entre los 6 pasajeros destacaba la presencia de un emisario real que portaba documentos diplomáticos acerca de las tensas relaciones entre Reino Unido y el gobierno peronista. Una migrante alemana y un adinerado palestino del que se dijo que llevaba un gran diamante escondido en el forro de su chaqueta. ¿Pero qué fue exactamente lo que pasó? En 1998, un guía de montaña argentino, el andinista Pedro Reguera, asciende por el costado del glaciar de Tupungato, cuando se le llama la atención el brillo de un promontorio. Alcanza a divisar unos metales de un bloque de motor de aviación con la inscripción Rolls-Royce. Este andinista bajó con fotos y se lo comentó a un sargento de un regimiento de montaña, quien a su vez se lo comentó a 2 andinistas aficionados, José Carlos Moiso y Alejo Moiso. Los Moisos averiguan que hay un avión inglés extraviado desde 1947 en la antigua ruta aérea Mendoza-Santiago y que presumiblemente esta sea la aeronave. Se informa que el avión pudo llevar oro. Parten al Tupungato el 15 de enero de 2000. El 19 de enero hallan en las laderas del glaciar, más bien en los deshielos, los restos de un avión cuyas partes parecen corresponder al Stardust. Hay evidencias de haber ocurrido saqueos anteriores. Se encuentran un bloque de motor, una rueda en perfecto estado, un brazo de tren de aterrizaje, restos de ropa, 3 torsos congelados, una mano de mujer, un asiento, un fuelle, billeteras vacías, pero del oro nada. En enero de 2000, una avanzada del ejército argentino descubrió que los restos apenas estaban desperdigados,
lo que sugería un choque frontal más que uno inclinado. El estudio de un propulsor recuperado mostró que los motores estaban funcionando a velocidad cercana a la de crucero en el momento del impacto y que el tren de aterrizaje estaba recogido, lo que sugería un posible choque involuntario contra la Tierra. En febrero del mismo año, la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil solicitó al Ejército una expedición a la zona a más de 5.000 metros y con 19 grados bajo cero, con el objeto de recuperar restos, expedición en la que participaron 16 periodistas argentinos. Por encargo de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil, se bajaron unos 8 kilos de los restos del avión, que incluía restos humanos, utilizando tropas montadas del Ejército argentino y helicópteros Lama del Grupo 4 de caza de la Fuerza Aérea Argentina. Se aplicaron todo tipo de técnicas forenses, incluso reconocimiento de ADN y por huellas a los restos humanos encontrados en el lugar para descubrir sus identidades. Fueron localizados restos de 9 de las 11 víctimas. Pudieron ser identificados a pesar de la degradación del ADN. A raíz de este descubrimiento se edita en el año 2005 un libro novelado cuyo título Historias que devolvió la montaña y cuyo autor es Gabriel Canone. Pues una de las hipótesis sobre la reconstrucción del accidente es que en 1947 la navegación aérea estaba aún basada en la navegación a estima. Se calculaba la posición del avión mediante la orientación, tiempo y velocidad y aplicando correcciones derivadas de la observación de las características del terreno y de los vientos esperados. Durante la etapa final del vuelo del Stardust, la Tierra no era visible a causa de que el avión volaba sobre una gran masa de nubes. Es posible que a la ausencia de referencias fijas de tierra fuese cometido un gran error de navegación debido a que el avión se encontró de lleno con una ráfaga de aire a chorro, ya que los vientos a grandes alturas pueden soplar en direcciones y a velocidades distintas que en tierra. En aquel tiempo, aunque ya se conocía la existencia de esas peligrosas ráfagas de aire, sus acciones no estaban del todo claras. Aparte de que el Lancastrian era uno de los pocos aviones capaces de volar a estas altitudes. Si el avión que acababa de cruzar los Andes a 24.000 pies de altura hubiese topado con el fondo de la zona de turbulencias, zona donde predominan los vientos de oeste y sudoeste, es posible que la tripulación creyese de forma errónea que se encontraban cruzando un banco de nubes en su descenso final hacia Santiago, cuando en realidad estaban a varias millas al este-noroeste sobrevolando el glaciar de Tupungato. Es probable que el avión se estrellase repentinamente contra una pared nevada cerca a la cima del glaciar a una altitud de 15.500 pies, provocando una avalancha que enterró los restos y lo ocultó a los equipos de rescate. Las probables coordenadas del sitio de impacto y junto a este sitio nace el glaciar de Tupungato. Los restos se incorporaron a la lengua del glaciar, de modo que solo algunos fragmentos emergieron a la superficie mucho más abajo del lugar del impacto. Entre 1998 y 2000 emergió del glaciar un 10% de los restos, incluyendo partes de un motor y las ruedas, una de ellas aún inflada, impulsando varias revisiones del accidente. Es posible que aparezcan más escombros en el futuro a medida que estos alcancen la zona de fusión del glaciar. Bueno, y la conclusión que sacó la Junta de Accidentes de Aviación, que ha sido un error humano y que el piloto pues se había desviado de su ruta unos 64 kilómetros. Es que unos 64 kilómetros son muchos. Bueno, aquí hay un comentario sobre lo que es la palabra extended. Es que el misterio está en ese código palabra Morse que enviaron antes de finalizar todo contacto con el avión, porque nadie sabe qué significa esa palabra. Total, que el avión desapareció, pero que el oro nunca apareció. No, se parece la película El oro de Moscú, ¿no? Sí decían lo que hemos leído, que cuando fueron los hermanos estos y tal, la primera expedición que hubo, sí tenía pinta de que el avión había sido saqueado. Saqueado ya. A saber. La palabra extende fue reportado por el radiooperador en Santiago como último mensaje en código Morse, fuerte y claro, enviado muy rápido a las 17:41.
fue el último de una serie de mensajes transmitida por el Stardust durante el vuelo, reportando posición, altitud, una previsión de la llegada a Santiago a las 17:45. El radiooperador del aeropuerto dijo sobre 2 mensajes con la palabra extende antes de perder el contacto. Esta palabra sigue sin significado y da lugar a mucha especulación, incluyendo sugestiones de que el avión fue abducido por un ovni. Existe la hipótesis de que en realidad el radiooperador entendió mal y el mensaje era STRDC Startek, sin la vocal E, que es Starting Descent, comenzando el descenso, debido a que en código Morse EN es y R es punto raya punto. También se observa que extende es anagrama de descenso. Esta duda ha sido usada para varias cosas como Stendek. Bueno, pero ese aclarado el tema del Stendek, no fue aducido por ningún ovni porque el aparato apareció en los Andes, y efectivamente. tiene pinta a lo mejor de haber sido hasta un accidente. No, lo han dicho, es un error de Un navegación error del piloto y bueno, un error de cálculo a esas alturas, con esos vientos, estaba sobrevolando la zona de los Andes, sabemos que esa zona es muy mala. Lo dejamos ahí, solo aparecieron 9 de los 11 pasajeros que iban en el avión y el avión fue saqueado. A partir de ahí, cada uno que especule y use su imaginación. Exactamente. Victoria, es dime. que nos hemos encontrado con un caso español. Por eso iba a decir que nos íbamos a tierras españolas. Nos venimos, bueno, a tierras españolas. Salieron de España, pero fueron a hacer la cruzada del Atlántico. Vale, yo cuando estaba leyendo esta historia, digo, tenemos héroes españoles perdidos y que no se les reconoce. Es más, encontré ¿cómo se dice? Una memoria que ha hecho la aviación, porque del Ejército del Aire, una memoria en recuerdo a estos 2 héroes españoles que cruzaron el Atlántico. Porque estamos hablando que se hizo en el año 1933 y el avión se llamaba el Cuatro Vientos, que de ahí el nombre de la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid. O sea, que esto es como una versión aérea del Fausto, del barco Fausto. ¿Te acuerdas del barco Fausto? Efectivamente. ¿Te acuerdas del Neri Pérez, de ese barco Fausto que hablamos, que desapareció hasta 3 veces? Bueno, pues han Curiosa pasado historia, ¿verdad? pues 90 años, 1933, la aeronave fue cuando salió. Ha hecho 90 años, va a hacer 90 años en 2023, hará 90 años de la desaparición de esta aeronave y se sigue sin saber nada de lo ocurrido con esta aeronave. Pues vamos a ello. Vamos a hablar del Cuatro Vientos y a recordar a sus pilotos. En 1933, la aeronave española despegó de Sevilla con el objetivo de realizar el mayor vuelo transoceánico de su época. Tras aterrizar en Cuba y despegar luego hacia México, su rastro se perdió para siempre. El misterio y las leyendas que envolvieron la desaparición del Cuatro Vientos, el avión español que en 1933 recorrió la ruta de Cristóbal Colón y que superó el vuelo de Charles Lindbergh, son expuestos tras una minuciosa investigación del escritor español Manuel Ruiz Romero Bataller. La desaparición del Cuatro Vientos provocó que se olvidara la hazaña de los pilotos españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar, que habían logrado el vuelo más trascendente de la aviación mundial, explica el autor del libro El Cuatro Vientos, publicado en 2014. Ruiz recuerda que 8 años después de la desaparición del avión surgió el mito, alimentado por la prensa durante 7 décadas, de que el aparato había caído en la Sierra Mazateca, entre los estados mexicanos de Puebla y Veracruz, y que un grupo de indígenas habían asesinado a Barberán y Collar para robarles. El vuelo de Cuatro Vientos fue un vuelo histórico durante la Segunda República Española, que por primera vez cruzaba el Océano Atlántico desde Sevilla hasta Camagüey, en Cuba, en 1933 y sin paradas intermedias. Tras concluir el viaje, España-Cuba de manera exitosa, el avión desapareció por razones que aún no conocidas cuando volaba sobre México durante la segunda parte de su trayecto.
En 1932, el capitán de ingenieros Mariano Barberán y Tros de Larduya, nacido en Guadalajara el 14 de octubre de 1895, director de la Escuela de Observadores de Cuatro Vientos, Madrid, y héroe de la Guerra de Marruecos, habiendo adquirido un reconocido prestigio como navegante en su preparación del vuelo del Plus Ultra, el primero que cruzó el Atlántico pero con paradas, concibió la idea de realizar un vuelo sin escalas desde España a las Antillas. Fue designado como primer piloto el teniente de caballería Joaquín Collar Serra, natural de Figueras, Gerona, nacido el 25 de noviembre de 1906 y profesor de la Escuela de Caza de Alcalá de Henares, y como segundo piloto y navegante el propio Barberán. Para actuar como mecánico de asistencia en tierra se eligió al sargento Modesto Madariaga, natural de Corral de Almaguer, Toledo, profundo conocedor del aparato que había de utilizarse en el vuelo. El avión era un Breguet GR Super Bidón sesquiplano con motor hispano-suiza de 650 caballos y 12 cilindros de nube. Desarrollado a partir del Breguet BR-19 Bidón, fue fabricado especialmente para la ocasión, ampliando aún más la capacidad de su gran depósito, lo cual, dada su posición en el centro de la estructura, equivalía casi a rediseñar por completo el avión. Llevaron 5.000 litros de gasolina en 8 depósitos y 200 de aceite. Tenía la cabina cerrada y un panel de instrumentos de vuelo muy completo con instrumentos de motor, 2 brújulas, un altímetro, barómetro, reloj integral de vuelo con anemómetro, indicador de viraje y de inclinación transversal. El 8 de junio de 1933 despegaron de Cuatro Vientos para situar el avión en el aeródromo de Tablada, Sevilla, donde tras una cuidadosa preparación meteorológica partieron el 10 de junio de 1933 a las 4:40 de la madrugada. Emplearon 1.500 metros de pista para el despegue, casi la totalidad de la tablada. El cruce del Atlántico Central fue la mayor distancia volada hasta ese momento sobre el mar. Siguieron la ruta prevista con desviaciones mínimas a pesar de diversas incidencias como una indisposición de collar. Tablada, Sevilla, Madera, Portugal, San Juan de Puerto Rico, Guantánamo, Cuba y Camagüey, Cuba, donde llegaron el 11 de junio a las 20:45, hora local, después de 39 horas y 55 minutos y 7.895 kilómetros. El recibimiento en Cuba fue apoteósico. El vuelo constituyó un acontecimiento social de primera magnitud y los aviadores fueron agasajados en los círculos políticos, sociales y mercantiles de Cuba. En los días que pasaron allí, Madariaga tuvo que hacer frente a una complicada incidencia, reparar una grieta aparecida en el gran depósito central. También tuvieron tiempo para realizar una visita al Observatorio de Belén, desde donde el padre jesuita Mariano Gutiérrez Lanza elaboró los partes meteorológicos. Un controlador aéreo de la época, Francisco Figueroa, relató que los pilotos recibieron el consejo de suspender el siguiente vuelo hacia México al menos durante 24 horas debido a las malas condiciones meteorológicas, aunque finalmente partieron según la fecha prevista. La travesía hacia México comprendía un vuelo de 1.920 kilómetros que estaba previsto se realizase en unas 12 horas. El 20 de junio despegaron de La Habana a las 8:45 de la mañana hacia Ciudad de México y fueron vistos sobre Otiza a las 9:10, Ticul a las 10:10, Sabancuy a las 10:45 y Carmen a las 11:35, cerca de la ciudad de Villahermosa en Tabasco. A partir de esa posición desaparecieron. Aunque el Cuatro Vientos logró su hazaña en recorrer 8.172 millas, sus pilotos no vivieron para contarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Hipótesis. ¿Qué fue lo que pasó, Victoria? No se sabe porque no se han encontrado restos. Todavía no se ha encontrado nada. Los gobiernos de México y Guatemala desplegaron numerosas operaciones de búsqueda y a pesar de los esfuerzos realizados no pudo darse en el lugar de caída del aparato, un misterio que ha dado lugar hasta el día de hoy a numerosas teorías y especulaciones, creando un halo de misterio y leyenda acerca de cuál fue el fin del Cuatro Vientos y sus tripulantes. De entre las hipótesis más barajadas, la que ha cobrado mayor fuerza con el paso del tiempo, de mano de historiadores españoles y mexicanos, así como por expertos en aviación, es la que en medio de una tormenta que se calificó como un temporal, como pocos hemos visto en esta época,
obligó a la tripulación a realizar una toma forzosa en la Sierra Mazateca, en Osaka. En la toma, Barberán, en la posición delantera de piloto, quedaría seguramente malherido. Collar, en su posición más protegida, pudo estar en condiciones de salir a buscar ayuda. En la búsqueda se encontraría con lugareños que les retuvieron secuestrados varios días creyendo que podían robarles objetos de valor. Finalmente, quizá por frustración, quizá por temor a mayores consecuencias por sus actos, los secuestradores asesinaron a los tripulantes del Cuatro Vientos, que habría sido desguazado y enterrado junto con sus cadáveres en algún lugar de la serranía. Si las autoridades mexicanas llegaron a conocer estos hechos, jamás se atrevieron a reconocerlos ante el gobierno de España por las gravísimas implicaciones diplomáticas. Aún a hoy en día sigue sin saberse nada del final del Cuatro Vientos. A pesar de estas hipótesis rocambolescas, la realidad de la desaparición de Cuatro Vientos quedó aclarada algún tiempo antes de que surgieran estas ya comentadas hipótesis. Tras haber transcurrido casi un mes desde la desaparición de Cuatro Vientos, un trabajador de una finca cercana a la playa de Chiltepec encontró una cámara de neumático que fue enviada a la Embajada Española en México. Las autoridades españolas confirmaron que la cámara pertenecía al Cuatro Vientos y servía como salvavidas en caso de caída al mar. La prensa publicó la noticia confirmando que el aparato se habría perdido en el mar, pero los medios sensacionalistas tuvieron más acogida, haciendo que la versión del secuestro y el asesinato de los pilotos cobrara más fuerza. El hecho es que más de 80 años después se sigue sin conocer con seguridad qué pasó con los tripulantes de un vuelo histórico, una hazaña de la aviación española, del Ejército del Aire. Los restos del avión y los cuerpos de los dos pilotos reposan en algún lugar desconocido, esperando que algún día se sepa la verdad. Pues yo no sabía nada de esta historia ni de este hecho de que en 1933 se intentara hacer esta proeza. Y bueno, pues qué menos que me gustó meterlo en nuestro programa. Pues como tú de hoy. No lo sabías, nuestros oyentes no Tampoco, lo sabían. seguramente. Y gracias a la línea de lo imposible que se emite todos los sábados aquí en Radio Faro, pues los oyentes se han enterado. Pero ahí no acaba la cosa. Pero, siempre hay un pero. Ahí no acaba la cosa, porque vamos a terminar nuestro programa en la línea de lo imposible, pues con algo totalmente imposible. Entonces, ¿qué te parece si... Espera, vamos a darnos unos pequeños consejitos publicitarios. Vamos, sí, porque esta historia tiene... Vamos venga, a esos minutitos de publicidad tan necesarios para nuestra radio. Para que programas como estos puedan salir a la luz. Efectivamente. Bingo La Ciel, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo Avenida y Bingo de Arucas regresan con todas las medidas de seguridad e higiene para nuestra clientela. Adaptados a las últimas tecnologías y como la suerte está contigo, continuamos con las primas diarias. Bingo La Ciel, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo Avenida, Bingo de Arucas, donde la suerte te acompaña, tu talismán. Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años. Autoservicio Faina y Supermercado Alborada. Pan caliente de masa fresca cada 20 minutos. Pan de Soria, martes y domingo. Bocadillos de pata, martes, viernes y domingos. Bocadillos de tortilla y toda clase de embutidos. Pizzas y focaccias en porciones hechas cada día. Frutas y verduras, dulce frescos a diario. Autoservicio Faina y Supermercados Alborada. Abrimos de 6 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a domingo. Autoservicio Faina en el tablero de Maspalomas. Y Supermercado Alborada en la Alborada, San Fernando de Maspalomas. Para toda la vida. Ferretería Germán Medina. Cerámica, saneamientos, pinturas, herramientas, construcción. ¿Quieres hacer un cambio en tu casa o negocio? ¿O eres profesional y necesitas material? Para toda la vida. En Ferretería Germán Medina ponemos a tu alcance todo lo que necesitas a precios como nunca.
Tu ferretería de siempre, Germán Medina, en la avenida de Canarias 311, en vecindario, y en la calle Jara, número 11, Polígono de Arinaga. Sigue nuestras ofertas y novedades en www.germanmedina.es. Será aquella rumba que nos... Mezzaluna Pizzería y Trattoria, pastas frescas elaboradas artesanalmente, acompañadas de las mejores recetas italianas. Pizzas con ingredientes siempre frescos de gran calidad, que le dan el toque de sabor a las bases finas y crujientes. Mezzaluna Pizzería y Trattoria. Descubre nuestras especialidades y las sugerencias del chef en nuestra amplia terraza, con la cercanía y buen servicio de nuestro personal. Comida italiana. Te esperamos en Mezzaluna Pizzería y Trattoria, frente al Casino Costa Meloneras. En la línea de lo imposible, todos los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana, Omnis, Parapsicología, Criminología, Casos sin resolver. Willy, Jorge y Victoria Prieto en la línea de lo imposible. Todos los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana en Radio Faro. Bueno, Victoria, seguimos con nuestra parte final del programa. Vamos a ir con otra historia que casi pertenece más a una leyenda urbana que a una historia en sí, pero que nos pareció curiosa, pues dijimos, y eso, la línea era imposible, como también he dicho antes, pues dijimos, vamos a incorporarla. Vamos a incorporarlo y que menos que terminar con esta historia, ¿no? Rocambolesca historia. Rocambolesca, esta sí que es rocambolesca, la verdad, pero bueno. Se ha escrito sobre ella, entonces, leyenda urbana, pues no se sabe. Para eso nosotros se lo hacemos saber, se lo explicamos, ustedes investiguen y tomen sus propias decisiones. Pues se llama El vuelo 914. Fue protagonista de uno de los eventos más extraños que han sucedido en la historia de la aviación comercial. Las diferentes teorías que se han escuchado apuntan a diferentes posibilidades, entre ellas que se pudo tratar de un viaje en el tiempo. Sin embargo, los incrédulos aseguran que se trata de un fake news publicado por un diario estadounidense. La línea editorial de este tipo de diario es publicar eventos paranormales, sensacionalistas, que pocos toman en serio. No obstante, siempre ha quedado la duda para aquellos que sí creen que sucedió algo fantástico con el vuelo 914 y sus ocupantes. Aquí voy a hacer... Con esto queremos decir que, o sea, que el periódico donde sale publicado esto existe. O sea, la noticia está existe. Publicada en ese periódico. ¿Qué tipo de periódico es este? Es que me viene a la mente la película Men in Black. Cuando buscan los casos de los extraterrestres, buscan en este tipo de revistas. Uh-huh. Por ejemplo, en Men in Black, la primera parte, donde dicen que mi marido no es mi marido, tiene una careta de mi marido, pero no es mi marido, ¿no? Pues es este tipo de prensa quien publica y quien edita esta noticia. Supongamos que subes a un vuelo para trasladarte a otro país, sea por negocios o placer, y escuches, damas y caballeros, habla el capitán, bienvenidos a bordo al vuelo 914. Póngase los cinturones de seguridad y sigan las instrucciones proporcionadas por el personal del vuelo. Despegaremos en unos minutos. Cuando estemos a la altura de crucero se les servirán refrigerios. Pueden poner atención a sus ventanas si desean perder un poco el tiempo. Nuestro vuelo durará 37 años. Les deseamos un agradable viaje. Que sí, oíste mal. O no oíste bien. 37 años. El 2 de julio de 1955, un avión hizo su camino desde Nueva York a Miami, Florida. Era un día soleado y 57 pasajeros estaban emocionados por ver las cálidas playas de Florida. El despegue del avión fue normal y sin inconvenientes. Sin embargo, 3 horas después, cuando el avión tenía que llegar a su destino, simplemente desapareció de los radares. Las torres de control no recibieron señales de auxilio. El vuelo 914 simplemente habría desaparecido en el aire. Y entonces ahora llega la pregunta. ¿Ha sido un evento paranormal o es efectivamente una fake news de este periódico sensacionalista? Empezamos con las investigaciones.
Todo apunta a que el avión había desaparecido sin dejar rastro. La ruta de vuelo del avión era sobre una parte del Atlántico y la única explicación era que se había estrellado en algún lugar del camino. Se desplegaron varios equipos de búsqueda, pero no tuvieron ningún éxito. Ni siquiera se encontró una pieza del avión. Los investigadores consternados no pudieron dar explicaciones sobre cómo habían desaparecido 61 personas. El caso nunca fue resuelto y la declaración oficial dijo que el avión se estrelló, pero no pudo ser rescatado. Pero ahora vamos a cambiar un poco. El 9 de septiembre de 1992 en Caracas, Venezuela, parece un día normal y corriente para Juan de la Corte, controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de Caracas. Como cualquier día, Juan se presentó en el trabajo, se sirvió un poco de café, tomó asiento con vistas a los vuelos y daba comentarios menores a algunos pilotos, cuando de la nada sucedió algo sumamente extraño. En el radar apareció un avión de la nada, como si se hubiera escondido y de pronto decidiera aparecer. Juan revisó las lecturas varias veces pensando que se trataba de un error, pero todo estaba correcto. Pasaron alrededor de 10 minutos para que Juan y sus compañeros miraran el avión con sus propios ojos. A medida que el avión se acercaba, pudieron darse cuenta de que era un antiguo avión McDonnell Douglas DS-4, aún con hélices en lugar de turbinas modernas. Estos aviones aún estaban en uso, pero se habían vuelto obsoletos y reemplazados en su mayoría por unos más modernos. La confusión comenzó cuando el piloto de la nave se contactó con la torre de control y preguntó en inglés: ¿en dónde estamos? Juan respondió que se estaban acercando al aeropuerto de Caracas y preguntó ¿a dónde se dirigen? Tras varios minutos de espera, el piloto le respondió: somos el vuelo 914 de Panam con rumbo de Nueva York a Miami, Florida, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros a bordo. Casi a un vuelo de Panam a 1.700 kilómetros de su punto de destino. ¿Y cómo habían llegado allí? Juan le hizo otras preguntas al piloto y una de las respuestas desconcertó a toda la torre de control. El piloto de la aeronave dijo que su vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9:45 de la mañana, el día 2 de julio de 1955. Fue en ese momento que la torre de control se quedó en completo silencio. Para no empeorar las cosas, el control aéreo despejó la pista para que el avión aterrizara. Juan pensó que quizás el piloto se había vuelto loco, pero eso era irrelevante. Había personas a bordo que debían ser salvadas. Las unidades terrestres fueron inmediatamente llamadas para ayudar al avión, que no tuvo problema alguno para aterrizar, ya estando un poco más relajado. Juan decidió explotar la pregunta que estaba en su boca desde el momento que escuchó al piloto hablar: sabes que hoy es 21 de mayo de 1992, lo cual fue un gran problema, pues el piloto reaccionó de una muy mala manera, diciendo que debían alejarse y que no se acercaran, que se irían en ese momento, y sin esperar la autorización condujo al avión a la pista. Juan intentó detenerlo, pero fue en vano. El avión despegó y minutos después desapareció del radar. No se encontró rastro de este avión y hasta el día de hoy nadie puede explicar lo que sucedió aquella mañana en Caracas. La imagen de Juan de la Corte nunca pudo ser oficial, así que la historia fue en gran parte anunciada como falsa y se convirtió en leyenda urbana que aún vive. Muchas fuentes la vuelven a contar a su manera. Hay quienes incluso dicen que los pasajeros lograron regresar a sus hogares y que ninguno de ellos lucía más viejo que 37 años después. Poeta. Es que el vuelo 914 de la Panam, yo he estado, cuando estaba mirando el programa y tal, que tú que fuiste en ese momento, y dije, esto es increíble. Y claro, en la revista sensacionalista que sale, pues bueno, ahí está. Está en internet. Lo pueden buscar, pueden informarse de este vuelo. Les van a aparecer, eso sí, muchísimas desapariciones de aviones en este último siglo, que no se han encontrado ni fuselaje, ni pasajeros, etcétera. Hay muchas desapariciones, cada vez hay menos, pero al principio del siglo XX hubo muchísimas desapariciones de aviones comerciales.
Entonces hay una lista enorme que publica la aviación civil, ¿vale? La Asociación de Aviación Civil, no sé cómo se llama exactamente, y hay una lista de los aviones, modelo, pasajeros, tripulantes desaparecidos desde principios del siglo XX hasta nuestras fechas. Hay una historia muy parecida a esta, donde el vuelo, en vez de aterrizar en Venezuela, aterriza en Brasil, donde esa versión de la historia sí aterriza el vuelo, y cuando van a abrir el vuelo, pues se encuentran a todos los esqueletos de todos los tripulantes, o sea, pero vamos, que son historias de la cultura popular, como digo yo. Leyenda urbana, pues Sí. bueno, es una historia, la verdad es que si pudiéramos hablar con Juan de la Corte, que nos explique esto, que si de verdad el piloto dijo, oye, que estamos el 21 de mayo de 1992, despegamos en el 57, vámonos de aquí, que esto ya a nosotros ya no nos importa, ¿no? Pero, no sé, para terminar, yo creo que para nuestro programa... Como colofón final de nuestro programa de hoy, sí. Sí, porque hemos hablado del Stardust, que la verdad, pues 50 Hombre, años desaparecido. Son muchos los datos que encontramos, entonces claro, todo no lo podemos contar en una hora de todo programa. no. Entonces nos hemos ido a los más, digamos, destacados, que era el Stardust y era el caso del Y el español. Cuatro Vientos. Yo cuando El Cuatro vi el Vientos. Cuatro Vientos, y digo, Cuatro Vientos, dice, y ponía en el artículo el viaje del Cuatro Vientos, el avión que da nombre al aeropuerto de Cuatro Vientos en Madrid, y claro, te empiezas a leer y tal, te metes ahí, me metí en aviación del Ejército del Aire, que han hecho como una memoria para estas personas, estos pilotos que hicieron esta travesía. Y bueno, pues está en internet, la memoria está abierta al público, pues la ha debido de haber hecho algún Sí, no, cadete o algo Lo que sí, conmemorando queremos esto. recordarles a nuestros oyentes y ovidentes de que todo lo que encontramos es de libre acceso en internet. O sea, lo que nosotros les hemos contado hoy pueden ustedes perfectamente buscarlo en internet y encontrarlo. Cuando hicimos los programas de los ovnis, todos esos archivos desclasificados del Ejército del Aire americano, o sea, pueden ¿Y el entrar, español? pueden entrar en las páginas web de ellos y leer la misma información que nosotros hemos leído. O sea, que no nos inventemos nada. O sea, las publicaciones están ahí y ustedes pueden acceder totalmente a ellas. Efectivamente. Pues Victoria, nos despedimos hasta el sábado que viene. Sí, nos vamos a despedir hasta el sábado que viene. Un placer que Neri esté de vuelta en esta casa, que por fin estén ahí en esos controles y ya con su programa del Un Batiburrillo. placer escucharlos a ustedes y es más, y dejarme con estas ganas de saber más. ¿Y esto qué es? Pues, ¿Y esto qué es? eso Vamos. es lo bueno de esto, que nos quedemos con esa cosita Nos hasta el quedamos sábado con que esa viene. cosita. Bueno, Sí, el sábado que viene, más y mejor, ¿no? Más y mejor. De todas formas, Neri, nos vemos el lunes. el lunes oímos a Victoria Prieto en nuestro programa, en el Batiburrillo, con cositas muy interesantes este lunes, ¿eh? Sí, sí. También, Vamos a ver. También, Sí. también. No, Pues Neri, yo me despido de ti hasta el sábado que viene. hasta el sábado, Willy. Victoria, hasta el próximo programa. Hasta el Y próximo. a nuestros queridos oyentes y videntes, pues los emplazo Un al besito. sábado que viene. Como siempre, bueno, no, ese es el saludo de bienvenida. Hasta el sábado que Hasta viene. el sábado que viene.